Buenos días. Ya enfilamos la recta final de este primer bloque de la jornada técnica, destinado en exclusividad a la conservación preventiva y a la restauración. Desde luego, sus ponencias han quedado claro que es la importancia de la conservación preventiva para evitar males futuros y mayores. Y a partir de ahora, yo dejo de llamarme David López, ahora soy David Lannister. Ya saben que los Lannister pagamos nuestras deudas, y así que es el momento de responder nosotros todos sus preguntas, que la deuda contraída con ustedes. Entonces, para preguntar vuestras dudas, es tan sencillo como este eslogan que dio George Eastman en su cámara de fotos, que es no más que apretar un botón y hacemos el resto nosotros. Pues ustedes igual, ustedes levantan la mano, les dan un micrófono, plantean su duda y nosotros intentaremos responder sus dudas. Así que si alguien quiere romper el hielo, pues... Gracias. Una pregunta para Patricia. Una vez localizado, que es complicado, un material en el archivo vuestro, para obtener una copia, ¿cuál sería y en qué, quiero decir, cómo sería el proceso y cómo recibiríamos, no recibiríamos, imagino, el negativo original, sino una copia? Muchas gracias. Vale, o sea, es como el proceso desde que se localiza, ¿no?, un material hasta que tenemos la copia, ¿no? Vale, bueno, a ver, normalmente lo que hacemos es depende, o sea, las necesidades para elegir un material u otro pueden ser o bien porque hemos localizado una degradación activa y entonces hay que intervenir muy urgentemente porque detectamos efectivamente que no hay una copia fiable, que es lo que he comentado, entonces nos ponemos a intervenir y depende del estado en el que esté, habrá que hacer pues, esos ciclos que hemos visto, ¿no?, de secado para que pueda pasar por escáner en la medida de lo posible. Luego, ese tipo de preparaciones, eso es toda la intervención que haríamos como en la parte de intervención física, ¿no? Pues lograr que la película esté continua, que pueda aguantar tracción. Si el escáner que os he puesto no tiene rodillos dentados, pero actualmente los escáneres que disponemos todavía hay algunos modelos que sí que lo tienen, con lo cual había que preparar esas perforaciones de tal manera que puedan soportar como ese recorrido de rodillos y que no se fragmenten, claro. Y luego la elección de... O sea, a ver, lo que hacemos... O sea, estoy viendo como muchas posibilidades que pueden ocurrir y entonces a ver si lo centro bien. Porque, bueno, normalmente intentamos ir a la selección del material idóneo para la digitalización. Entonces, esto es un trabajo que no he comentado, que es de inspección de materiales y de comparativa de copias, porque yo puedo tener muchos materiales diferentes de un mismo título, como os he comentado, y no todos esos materiales son ideales para hacer una reproducción. Aparentemente, materiales más originales que pueden tener menos, o sea, más calidad fotográfica porque tienen menos reproducciones, nos encontramos que son materiales que no son definitivos, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en negativo de imagen, que todavía no se han tomado decisiones posteriores de talonaje que puedan tener las copias de exhibición. Con lo cual, no puedo centrarme en un material sin obviar, por ejemplo, otros que con peor calidad fotográfica tendría que tener en cuenta para hacer esa reconstrucción total. O sea, y ahí sí que hay como un proceso, por eso os he comentado que, por ejemplo, la última restauración combina varios de esos materiales y ha habido que hacer tantas digitalizaciones para formar la obra entera. Entonces, físicamente, la preparación de todos estos materiales para que fueran archivo y digitalmente, luego el tratamiento posterior que se hace de corrección de color, etalonaje, un software de restauración digital que... Tampoco he entrado en esto, pero el tema de criterios de restauración digital es súper importante porque se tiende mucho, o sea, hay herramientas automáticas, o sea, cuando estamos hablando de tal cantidad de fotogramas, el hacer una corrección manual es inviable, con lo cual tienes que ayudarte por una parte de herramientas automáticas, pero tienes también que poner un freno
y hacer una revisión, y eso no se salva a nadie, uno a uno, fotograma a fotograma, para comprobar que realmente no se está perdiendo nada de imagen por un error de software, ¿vale? Entonces, este también es un proceso bastante laborioso que se hace en la parte digital. Y que ahí ya irían englobados también todo este tema de criterios de ver qué decisiones tomar. Y luego ya iría la parte de, como os he explicado, acceso, ¿no? Materiales de acceso, que son los que se van a colgar en plataforma, los que se van a exhibir en cines, los que se van a una posible publicación en Blu-ray, o sea, sistemas de acceso para público, y luego sistemas de preservación como patrimonio, o sea, como material de patrimonio, que serían ese material sin comprimir, sin modificar, en el que quede totalmente documentado todas las intervenciones posteriores que se han hecho, para que sea nuestra base de restauración en un futuro. Sería como una especie de copia digital. Y idealmente finalizaríamos esta preservación haciendo de esa restauración que hemos hecho digital un kinescopado en poliéster, para tener esa parte física de material. O sea, tendría la combinación de las dos estrategias, tanto la pasiva, ¿no? Que diríamos de tener esa materialidad con unas condiciones estables de almacenamiento en la que yo ya no me preocupo, ¿no? Porque aparte de unas revisiones periódicas lo tendría ahí, y luego la parte activa de preservación digital, en la que sí que habría que tener proactividad para que siga funcionando. No sé si te he contestado. Sí. ¿Alguien más? Uy, ¿alguien más? Irene. Hola, buenas. Tengo dos preguntas. Una para Arsenio, si nos puede adelantar un poco esa renovación de la ley de autoprotección que afecta al plan de salvaguarda, en qué fase está, en qué estado está, y si cree que eso va a afectar luego a que sea obligatorio para todas las instituciones. Y otra para la responsable de la Filmoteca. Bueno, en un archivo tenemos 15.000 películas de 16 milímetros continuas que no están separadas por fotogramas. Tenemos un aparato lector, entonces no sabemos si con ese aparato pudiéramos hacer algún tipo de empalme para poder digitalizarlo, porque no podemos separarlo fotograma por fotograma. Además, tiene un calendario juliano que enumera del 1 a 365 los días del año, y como es una película sin imágenes, para medir los terremotos, pues claro, tenemos que tener el elemento temporal muy presente. Entonces, yo sé que la pregunta es muy peliaguda porque no se ha dado en otras instituciones, pero un poco estamos perdidos de qué hacer, porque son 15.000 películas, que se dice pronto. Pues, Arsenio. Bien, a ver, el problema de la derogación de la ley de autoprotección viene dado porque se ha aprobado una norma que está por encima, ¿no? Que es la norma básica de protección civil, que se aprobó hace un año aproximadamente. Creo que todavía no llega al año, ¿no? Y en la norma básica se determinan cómo tienen que ser los planes de protección. No solo los planes de autoprotección, sino todo el sistema de protección civil. Entran dentro de ellos pues, los planes especiales y los planes regionales. Entonces, la norma básica incorpora algunos conceptos que no estaban recogidos en la anterior ley, como son, por ejemplo, la protección a los animales y la protección al patrimonio cultural. Ese es el punto fundamental en el que dentro del Plan Nacional queremos apoyarnos, ¿no? Que a partir de ahora, a partir de la norma básica, todos los planes de protección civil y los planes de autoprotección son planes de protección civil, tienen que contemplar la protección al patrimonio cultural. ¿Cómo va a afectar? Pues por el momento los planes siguen vigentes hasta que salga la nueva norma, ¿no? Entonces hay un periodo de adaptación, pero claro, el otro día en unas jornadas de protección civil decían es que se ha generado un problema ahora, porque claro, todo el sistema de protección civil cae, ahora hay que renovar todo, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo va a surgir. Hay muchísimo trabajo. Yo sí que sé que se están haciendo los planes especiales, son los planes que van referidos a determinados riesgos, ¿no? Hay, si mal no recuerdo,
creo que son 12 o 13, que no sería raro el número de 13 para los planes de emergencia, que son específicos, ¿no? El plan bélico, o sea, el plan de protección de emergencias bélicas, plan de emergencias nucleares, accidentes con sustancias peligrosas, pero también están terremotos, volcanes, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, luego, aparte, están los planes regionales, que son los que hacen las comunidades autónomas para cómo se va a organizar todo el mecanismo de protección civil durante las emergencias, ¿no?, en las comunidades autónomas. Entonces, todo eso se tendrá que ir adaptando. Y a nosotros ya nos han comentado desde los redactores del nuevo plan de seísmos que van a incluir el patrimonio cultural, entonces que cuando ya la ley esté más o menos desarrollada, pues se irá incorporando. En los planos de autoprotección, pues dependerá de los redactores, pero la idea es que, como también estamos colaborando mucho con Protección Civil, es que ya venga de oficio, vamos, que directamente cuando se pongan llamen a Patrimonio Cultural, al Ministerio de Cultura o al Instituto y ya se pida participación en la norma. Pero ya digo que está todavía todo por decidir. Gracias. Vale. A ver. 16 milímetros y entonces son fotografías individuales, aunque van en rollo. O sea, es como un rollo de película, ¿no? Es como un electrocardiograma, para que te hagas una idea, y va en continuo la película, y raya. Cuando hay terremoto, pues señal, raya. Vale. Bueno, si de quieres, tal manera que te escribimos por privado, si quieres. No, por estoy la pensando que si, por ejemplo, tú proyectas eso, lo que verías sería como la curva en movimiento, ¿no? Sí. Por eso lo harían así, supongo, para verlo como se va. Pues al final sería un escaneado en 16. O sea, lo tenéis bastante accesible. Claro, es que no sabemos dónde cortar, ¿no? O sea, porque todos los rollos... Pero bueno, es que no tiene muesca ni tiene fotogramas, es continuo todo el rato, lo mismo. Pero los rollos los tendréis separados. Sí. Están separados Sí. y tendrán un orden, ¿no? Sí. O sea, sabéis el orden que tienen. Sí. Sería respetar ese orden y que luego el escaneado resultante, que os va a quedar como clips de película, Sí. porque al fin digitalmente habría que unirlos uno detrás de otro para que os quedara un archivo continuo. Sí. Entonces, yo, si tuviera que planificarlo, me pondría en contacto con una empresa para digitalizar, que os digitalizara 16 milímetros y entonces contarle un poco la casuística para que ella os pueda generar el archivo continuo con ese número de orden y tal. Y en principio no debería haber problema. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Hola. Tengo tres. Una, breves, no os creáis. Una al aire, que es lo de la propiedad intelectual en el tema de las fotografías, cuando somos nosotros los que estamos conservando e incluso restaurando la foto a la hora de la difusión, que sí que hay que respetarla, pero ¿hasta qué punto estamos atados? Es una pregunta que lanzo al aire. Después, otra pregunta. El informe técnico sobre actuación de conservación. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y después ya la tercera, es una pregunta corta, ¿eh? Y después la tercera, si manejáis soportes magnéticos en Filmoteca. Imagino que sí. Y las preguntas son qué criterios de conservación seguís y por aquello de que no se pierdan por el cambio de formato, yo es que tengo un máster presuntamente, creo que es digital, tengo un DVD que es magnético y tengo un VHS o un beta, según el año, que también es magnético. Y todos son de lo mismo. Y claro, me entran una gana de tirarlo todo, considerables. Entonces, ¿qué me aconsejas? Fuera parte de usar una cerilla. Uy, la parte de derecho de propiedad intelectual se me escapa completamente. Yo creo que tiene que ser un archivero quien tiene que comentar el tema de protección de propiedad intelectual. En soportes magnéticos,
A ver, yo creo que no, es algo que se escapa al patrimonio fotográfico. Son soportes totalmente distintos y tecnologías completamente diferentes, ¿no? Y claro, si antes hablábamos de lo efímeros que son los soportes audiovisuales, pero creo que lo más complejo y efímero que existe en los archivos son los archivos magnéticos. O sea, esto es una realidad, porque si recordáis en la publicación que hizo Bogar hace unos años se comentaba que incluso en las mejores condiciones de conservación la esperanza de vida de los materiales no iba más allá de 20 años, ¿no? Creo que los pendrive han superado con creces esa permanencia, ¿no? Pero es un problema. Entonces, como es una tecnología completamente diferente de la fotográfica, se tendría que hablar con un laboratorio especializado en recuperación y digitalización de sonido, que hay laboratorios muy buenos en España que harían toda esta. Ellos tienen la tecnología suficiente como para poder hacer digitalización de beta, digitalización VHS, 2000, grabaciones de carrete abierto, grabaciones de cassette, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es a quien hay que recurrir y ahí hay quien hay que solicitar la digitalización. No, el resultado no, porque tú lo que haces son imágenes digitales. El problema es que, claro, y aquí entraríamos a entrar dentro de la preservación digital, que eso es otro melón que habría que abrir. Porque, claro, aquí con este dinero que nos ha venido de Europa nos hemos puesto muy contentos pensando en la cantidad de documentos que vamos a digitalizar en todo el país y nadie se le ha ocurrido la idea de cómo se va a preservar todo eso, porque sí es verdad que hay tecnologías para preservación, pero es que estamos creando un volumen de imágenes digitales y de información digital que muy probablemente dentro de 10 años no haya recursos en el Estado para conservar toda esa información, porque el almacenamiento de toda esa información, la gestión de toda esa información electrónica es enormemente costosa. En el año 92, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos publicó un artículo en el que hablaba de los costes de la preservación digital. Eran otros tiempos, en eso estamos de acuerdo, y evidentemente la digitalización estaba en mantillas. Los costes de almacenamiento eran mayores porque el coste de la memoria era altísimo y tal. Pero bueno, hizo un esquema que era muy sencillo. Guardar un libro de 400 páginas en una caja de conservación cuesta $7. Guardar las imágenes digitales a 100 años va a costarle 4.000 euros a la Biblioteca del Congreso, o $4.000, perdón, a la Biblioteca del Congreso, ¿no? Entonces, solo eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Y luego, aparte, pues que nos están haciendo estándares. Pensamos que las imágenes digitales son imágenes digitales y en realidad son archivos informáticos que se leen con un lenguaje, que ese lenguaje está cambiando con mucha rapidez y que probablemente pues al cabo de unos años no vaya. Pero que me estoy saliendo y cuando me ponen la palabra digital delante me entro ahí al trapo, ¿no? Realmente creo que el tema de las grabaciones magnéticas es la única esperanza que tenemos, realmente. Y creo que no hay muchas más tecnologías que estén disponibles ahora. A lo mejor dentro de unos años de pronto empiezan a hacer las grabaciones magnéticas y entienden que es mejor grabarlas en un soporte analógico y pasarlas a discos de plástico. Sería alucinante, ¿no? Porque volveríamos al siglo XIX. Pero, evidentemente, al pasarlo a un soporte analógico, no estás dependiendo de una tecnología que tiene muchas fluctuaciones y que tienen, además, un componente comercial muy importante. El día que Google quiebre, ¿qué va a pasar con todas las imágenes de todos los que tenemos las imágenes digitales en Google o nuestros archivos digitales en Google? Estamos ahí al albur de la buena economía de las empresas, ¿no? que están guardando esas imágenes digitales. Y no me acuerdo de la tercera pregunta, perdona. El tema de los soportes estos magnéticos, que es que además, como lo has comentado, Patricia, claro, yo tengo 3 copias de un soporte magnético y lo que tienen muchas ganas los compañeros es de tirar lo que más pesa, que es el máster. Y es lo que más grima me da a mí tirar, claro. Yo prefiero quedarme con el máster y ponerle una cerilla al DVD y al VHS. Y yo pregunto, ¿en qué
¿qué armas tengo para defender al máster? Tienes o paso del todas. máster y me quedo con un DVD y ya está. No tienes todas las armas. O sea, en principio lo más adecuado sería quedarte con el material de origen. Y con ese material de origen tomar una decisión de pasarlo a una lectura digital y tenerlo almacenado digital. Lo único que, como comentamos, la preservación digital tiene que ser activa, no puede ser pasiva. Entonces, toda la transcripción que se haga tiene que mantenerse, ¿no? De ir haciendo migraciones periódicas, pero pasará o sea, es que ya convivimos con mucha información digital que deberíamos ser conscientes que tenemos que mantener. Nosotros, pues como es una parte que no la podemos separar y que actualmente la tenemos tan integrada, o sea, ahora mismo estamos inmersos en todo el tema de la preservación digital, que, como dice Arsenio, es carísimo porque efectivamente los costes de almacenamiento se han abaratado, pero es que la cantidad de información que guardamos con un archivo se ha multiplicado, con lo cual lo comido por lo servido, porque, o sea, baja, pero lo que tenemos más necesidad de guardar más por cada archivo. Entonces no nos libramos tampoco de eso. En archivos hay que tener en cuenta un poco también su uso de consulta. Entonces, digitalizar archivos o negativos es un medio de evitar que el original se manipule, se hacen derivados para luego subirlos a Internet y que el usuario pueda consultarlos. Con lo cual sería una política de conservación preventiva, ¿no?, de los negativos. No es todo malo, también tiene su punto bueno, que es el evitar usar, manipular los originales y tener una copia máster de la cual tirar para hacer derivado JPG, PDF, lo que sea. Pero es que yo creo que es necesario digitalizar al menos fotografías, porque muchas, si no, se van a perder o se van a romper o se van a desperdiciar. No sé, yo creo que es que eso no se puede discutir. O sea, Internet, la digitalización, es el único recurso que hace posible la alfabetización universal. O sea, que desde una tribu remota de Kenia puedan acceder a las colecciones de la Biblioteca Nacional de España. Eso me parece magnífico, en caso de que tengan ordenador, claro, o que tengan corriente eléctrica para hacer funcionar. Entonces, eso no lo va a discutir nadie. Pero mi crítica va hacia que nos hemos lanzado hacia un tema de digitalización como si fuera una obligación y es la mayor maravilla y no se está viendo todos los elementos que faltan en el sistema. Falta una política de preservación nacional. No hay una ley que obligue a los archivos a tener unos protocolos, que yo sepa, que obligue a tener unos protocolos de preservación de sus archivos digitales. No hay una ley que obligue a que todos los software de toda la administración española sea compatible y que los documentos que se están generando y que hoy en día son compatibles y te permite realizar todos los trámites en la administración, sean utilizables dentro de 50 o de 100 años. Entonces, ahí vamos a tener serios problemas y yo cada vez estoy más convencido que estamos viviendo ya en la edad negra digital, no sé cómo lo llaman, la edad oscura digital. Pues yo estoy seguro de que estamos llegando a eso, ¿no? Sí, sí. Yo quería hacer un comentario, porque cuando has dicho eso de ¿con qué me quedo y el resto le prendo fuego? Algo así. Claro, en colecciones fotográficas he intentado también transmitirlo en la ponencia. Al final, el decidir con qué te queda, es decir, qué es importante y qué no es importante, requiere de esos estudios que decíamos al principio, de sobre todo la valoración, es decir, valor artístico, documental, histórico, porque en fotografía creo que lo que más ocurre es ser un objeto que sea, es decir, es múltiple. Tú puedes tener copias, es decir, el proceso de copia, puedes tener un archivo, fotografías de las cuales están conservadas en muchísimos otros sitios, que ahora tú te tienes que plantear, ¿y ahora qué hago yo? Me gasto, es decir, utilizo los mismos recursos que utilizaría para una pieza fundamental para mi colección, lo utilizo en conservar, que es un original, ¿vale? Porque para mí una copia, hay mucha polémica entre qué vale más, si es un negativo o una copia. Sobre todo, si estuviera aquí un coleccionista, te diría que un negativo, el objeto fotográfico y la copia no deja de ser una copia, pero bueno, eso es otra polémica. A lo que voy es que, ¿cómo utilizo yo el tema de mis recursos? ¿Cómo tengo que decidir? Venga, pues si esta copia no tiene demasiado, es decir, está conservada en otro sitio,
vamos a utilizar los recursos que tengo para lo que tenga más valor, o bien no haya casi copias de... No sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero hay que pararse muy bien antes de sacar el mechero y quitarte cosas de en medio. Te tienes que plantear muy bien que hay que, ojalá nos dejaran tiempo para poder pararnos la administración y estudiar de verdad lo que tenemos, pero con el tema de los expurgos y lo digital, que quería decir también, el hecho de hacer digitalizaciones, también corremos el peligro que al conservar la imagen, sobre todo no nosotros porque estamos muy sensibilizados con el objeto en sí, pero en la administración conservar la imagen muchas veces ya es suficiente, ¿vale? Y no olvidemos que una fotografía no deja de ser un objeto con un carácter tecnológico, una cosa que yo siempre defiendo mucho, que el proceso de la albúmina, ¿quién lo hace ahora? Lo harán pues, fotógrafos, pues, pero no deja de ser un objeto que tiene pues, una historia en sí técnica que para mí se tiene que conservar. No sé si me estoy yendo un poco por las ramas, pero... Yo creo que para un archivero es tan importante tanto el documento original como la copia digital en sí. O sea, sí. Ponemos el mismo empeño en que todo esté tan bien hecho, preservar el original como que el digital cumpla las normas, tenga los metadatos apropiados para que luego se transmita en el futuro y no tenga ningún problema de legibilidad. Entonces, nosotros los archiveros ponemos la máxima preocupación en los dos soportes, en el físico y en el digital. Sí, es cierto, sí, y tiene que ser así. Lo que pasa es que también depende de los recursos que tenga la institución. Porque, por ejemplo, vosotros podéis hacerlo, porque tenéis esos recursos. Pero yo que estoy acostumbrado a moverme por las capas bajas de, no sé si me entendéis, por lo que son archivos, tendríais que ver las necesidades que tienen estos... Es decir, vienen las campañas, venga, tenemos un dinero, vamos a digitalizar y mis pobres fotografías las dejo en una caja conservada. Por eso te digo que yo sé que instituciones como esta, por supuesto que lo hacen muy bien, se tiene que seguir así, pero los sitios pequeños, tipo ayuntamientos o colecciones pequeñas, una vez que digitalizan, se corre el peligro que el original, es decir, lo que es lo físico, no se conserve. Yo hago un apunte porque tú hablas de foto, pero por ejemplo en cine parece que cuando ves la película ya está. Y el soporte tiene muchísima información que de cara a investigación a nosotros nos sirve diariamente. O sea, todas las marcas de material, todas las anotaciones, y ya no hablamos de materiales de trabajo, todo eso que aparece es como un documento en sí mismo y nos está hablando de muchísimas cosas y podemos, o sea, lo utilizamos hasta para la datación de cosas que están sin catalogar. Entonces, es cierto que muchas veces nos pasa pues con donaciones que pueden hacer personas que al final se les da a cambio una digitalización porque ellos lo que quieren es poder acceder a eso, ¿no? Igual han tenido durante 40 años o 50 años una lata que no han podido ver, o sea, una película, y entonces ellos lo que quieren es verla. Pero a nivel conservación tenemos que separar la materialidad de la copia digital, porque una cosa es lo que yo estoy viendo y otra cosa es lo que me está diciendo ese material de cara a investigación y conservación a largo plazo. Entonces es un poco al hilo de esto, que es verdad que es una cosa que normalmente no se ve y que nosotros cuando estamos ahí metidos le damos mucha importancia porque trabajamos con ello habitualmente, claro. ¿Más preguntas? Un comentario antes de la siguiente presentación. La verdad es que con esto lo digital parece que estamos viviendo algo nuevo, ¿no? Pero todo está ya vivido, ya está todo hablado. Cuando surge la conservación, surge en los años 80. Entonces, la idea era que el ácido iba a acabar con todo, ¿no? Y todo el mundo decía esa acidez y todo el mundo hacia la cruz decía va de retro, ¿no? Y parecía que todo iba a desaparecer. De hecho, había un artículo, y yo mismo lo he reproducido en algún artículo, que decía que en el siglo XXI no se podría leer nada de lo escrito en la segunda mitad del siglo XIX. Y, joder, afortunadamente, todavía tenemos las bibliotecas llenas de cosas que podemos leer del siglo XIX. Y la idea era que ¿para qué ibas a gastar, para qué ibas a invertir dinero en conservar lo que se iba a destruir si había una tecnología que era la microfilmación que aguantaba 200 años, ¿no? Entonces se pusieron en Biblioteca Norteamericana a microfilmar un montón de libros y se destruían los originales.
que llevó a una reflexión muy traumática, que fue la aparición del libro este que era Doble pliegue, los bibliotecarios a la destrucción de las bibliotecas, o sí, era algo así, a la destrucción de las bibliotecas, ¿no? Y decía eso, que una tecnología de preservación no puede implicar olvidar la documentación que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, lo digital es fundamental, es importantísimo. Yo estoy con la tesis doctoral y todavía no he pisado una biblioteca y estoy manejando más de 500 fuentes bibliográficas diferentes y las he bajado todas de Internet. O sea que eso no lo podemos decir que no. Pero todo lo que está en Internet tiene un original en alguna biblioteca del mundo y ese original se tiene que conservar. Igual que los bancos, por el hecho de tener muchos efectivos en forma digital, no tiran los lingotes de oro que tienen las cámaras. Además, una cosa me gustaría decir al hilo de lo que ha dicho Arsenio, que el tema de la concienciación, ¿vale?, y el tema de la difusión, de la formación, para esto que estamos hablando aquí es fundamental. Porque, por ejemplo, en mi propio caso, muchos familiares míos no entienden lo que hago. A ver si me explico. Mis propias sobrinas, cuando yo les digo que yo conservo fotografías, me dicen, ¿para qué? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, quería sumar a la idea que tú estabas diciendo el hecho de que no podemos olvidar que está ocurriendo esto con la digitalización, por lo cual tenemos que sacar nuestro escudo, nuestra espada y decir, hay que concienciar a la gente de que el objeto hay que conservarlo. Y eso, bueno, empezando por esta jornada, yo creo que es la mejor manera. Hola. Aquí. Una pregunta en relación con todo esto que se ha hablado muy poquito y que sí que en nuestro caso sí que y supongo que en el de muchos, pues nos asalta constantemente en nuestro trabajo, que es el tema del préstamo de fotografía el préstamo de fotografía en exposiciones temporales. Y en este sentido, la tendencia ya incluso a prestar o a solicitar el préstamo de los negativos en vidrio, o, por ejemplo, a exponer esos negativos en vidrio. Esto está ocurriendo ahora mismo en el Museo del Prado, quiero recordar, ¿no? Creo la última exposición ya están, creo que hay estereoscopía expuesta, y en este sentido también la tendencia ya actual más clara a que se nos pidan albúminas para préstamos en exposiciones temporales y, simplemente qué pensabais al respecto, nada más. Y si la posibilidad de lo digital, que es lo que normalmente nosotros hacemos, está quitando valor también a la fotografía y a la fotografía en exposición. Y hay como una especie de gran dilema, simplemente. Bueno, pues, a ver, disculpa, no sé si queréis decir. La pregunta es si se pueden exponer. Sí, he entendido. Claro, a ver, yo sí defiendo, es decir, yo entiendo que a la hora de hacer una exposición siempre es muy atractivo para la institución exponer los originales y acaba apareciendo un decremento el hecho de poner copias. A ver, yo iría contra mí mismo si dijera lo contrario. Es decir, yo sí cuando se pueda, yo prefiero poner copias, en mi caso. Estas son opiniones, cada uno tendrá su... ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los cianotipos, no sé si conocéis, o los ferroprusiatos, que son los cianotipos utilizados en planimetría. Existen muchas, si te dicen, pues es que te vamos a poner menos de 50 lux, los vamos a, ya como he puesto antes una gráfica, he puesto un esquema en que decía, pues va a tener una exposición máxima, está bien. El problema está en que si eso es objeto, se expone 5 o 6 veces. Entonces, no sé si tu pregunta exactamente era que qué hacemos, si ponemos lo digital o ponemos lo original. Era eso, ¿no? Más o menos. Pues dependerá del estado del objeto. O sea, mi pregunta gira en torno... ¿Cómo explicarlo? Es decir, yo entiendo tu postura, pero puedo entender la postura del museo que quiere el Talbot. Digo, y el Talbot. Que sea el Lauren o el que demonios sea, ¿vale? Es decir, quiero la albúmina para la exposición porque me interesa tener el original. Pero es que dependerá del estado de conservación en que se encuentre esa albúmina. Sí, pero si el estado de conservación es bueno... normalmente lo que se tiende es a no prestar o se tiende a
Entonces, aquí hay un problema, esto es como, yo recuerdo perfectamente con el tema de la cueva de Altamira, que siempre había como una reticencia muy alta en abrir la cueva de Altamira, hasta que se demuestra mediante un estudio que, bueno, realmente los términos de apertura de la cueva de Altamira pueden ser, si son controlados, pueden ser aceptables con un número X de gente. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ya la fotografía tiene un boom? Y si dentro de ese boom, una vez llegado a esa circunstancia, pues igual no digo que haya que abrir la mano, pero sí asumir la realidad de la fotografía, y es que se está imponiendo en los discursos museológicos y museográficos en los museos o en los archivos o las bibliotecas o lo que sea. Y que la gente quiere ver el original. Sí, si me permitís, a ver, yo creo que la cuestión no está tanto en el tema fotográfico, sino en qué intentamos obtener con una exposición. Realmente la exposición es una forma de ilustrar sobre un aspecto concreto que se quiere mostrar en esa exposición, o lo que queremos son sacar tesoros a pasear a la calle. Claro. Aquí entra también no solo qué es lo que queremos hacer con la exposición, sino también el propio ego del comisario. Yo lo he vivido durante 30 años en la biblioteca. A mí nadie me niega tal pieza. O sea, vamos a ver, señores, si estamos hablando del reinado de Isabel la Católica, es importante que haya una serie de piezas que son originales y que son completamente relevantes para el contenido de la exposición, que se vean en directo. Pero hay otras cuestiones que ya entran dentro de hasta qué punto hoy en día una copia de calidad de una copia fotográfica no pueda exponerse, si la tecnología es que ahora mismo nos permite hacer copias casi perfectas, ¿no? A mí me ha pasado, como comisario de una exposición, en un caso me negaron todos los manuscritos que había pedido, me dijeron que no me prestaban ninguna. En aquel día no odié más a esa institución que en toda mi vida. Pero luego, al final de la exposición, me di cuenta que realmente tampoco había pasado nada, porque la gente veía lo que yo quería transmitir con esa imagen. Entonces, creo que también hay que hacer un ejercicio un poquito de educación, tanto a las instituciones como a los comisarios y a la sociedad, de que lo importante no está en el propio objeto, sino en el mensaje que se quiere transmitir con ello, ¿no? Y si una buena reproducción, un buen facsímil nos está transmitiendo la misma información que el original, ¿para qué vamos a hacer perrerías y para qué vamos a exponer a riesgos a obras que te van a dar la misma información? Es que, sinceramente, yo no vi al final de la exposición, no vi la diferencia que había entre algunos de los facsímiles que se expusieron y los originales que había, porque realmente ves como la gente se sorprendía delante de un facsímil y a lo mejor ni siquiera leían que en la cartela ponía que era una reproducción facsímil, le daban la misma importancia. Entonces, creo que es una cuestión más de educación cultural que de el problema concreto en el material fotográfico. Por supuesto, yo creo que en exposiciones temporales no se deberían prestar originales. O sea, es mi opinión personal. Luego ya está el hecho de que se quiera ilustrar cómo trabajaba Lauren y se expongan las placas y que la gente incluso pueda coger una caja de placas y ver lo que tenía que sufrir ese hombre para irse a hacer fotografías por toda España, ¿no? Pero creo que es algo simplemente de educación. Abundando en esa respuesta. Estamos ya fuera de tiempo prácticamente. Sí. Perdona. Un ejemplo lo tenemos en lo que han hecho aquí los compañeros en el archivo de protocolos. La exposición que hay ahí fuera, que yo sepa, no tiene ni un solo original y es muy, muy, muy atractiva. Y llama la atención y te enteras de la información que te quieren dar. Y te insisto, no hay ni un solo original. Y yo soy de los primeros que dice que quiere ver el original, pero hay que reconocer las cosas. El ejemplo lo tenemos aquí en la sala de al lado. Gracias. ¿Una más? ¿Qué puedo hacer? ¿Se escucha, no? Sí. Quería preguntar sobre, si en un archivo se conservan soportes en nitrato de celulosa en un estado muy avanzado de deterioro y que incluso su recuperación no sea viable, que se encuentren en un estado ya de alteración máximo, ¿qué protocolo de actuación o actuaciones se harían con ese tipo de objetos?
Vale, el expurgo es una parte importante del archivo precisamente por este tipo de materiales degradados, no solo los de nitrato, sino también los de acetato de celulosa en un estado muy avanzado. Entonces, nosotros en nuestro archivo disponemos de 20 celdas y una de ellas es para materiales absolutamente degradados. De hecho, en la gráfica que os he enseñado estaban todas con unos niveles entre 0,3, 0,4 la más alta y había una que estaba muy por encima. De hecho, está al límite de la sonda. La sonda mide hasta 6 partes por millón. Yo una vez hice la prueba de medir un nitrato con descomposición activa con una sonda portátil y son 70 partes por millón lo que emite. O sea, es una barbaridad. ¿Vale? Entonces, esa celda lo que tiene es un sistema de climatización independiente y extracción independiente, de ventilación y extracción independiente para que no se mezcle con el resto. Esto de cara a cuando nosotros lo conservamos. Y periódicamente tiene que venir una empresa de gestión de residuos peligrosos a llevarse los nitratos ya en estado de descomposición. Por ejemplo, ahora, una de las vías también es colaborar con bomberos. O sea, justo lo que comentabas, hace muy poco tuvimos una visita y ellos están experimentando con este tipo de materiales a los que no hay acceso habitualmente para también saber a lo que se enfrentarían en caso de un incendio de este tipo. Y ellos se van a llevar ahora una parte de materiales ya totalmente descompuestos para hacer pruebas de extinción. Muchas gracias. Una última más. Muchas gracias. Habéis hecho apuntes muy interesantes sobre que es importante, claro, antes de dar unas unidades de instalación adecuadas, hay que saber qué técnicas fotográficas estamos tratando, porque pueden no ser compatibles con los materiales que luego les vamos a aplicar y que para eso, evidentemente, pues es muy necesario que las descripciones sean lo más específicas posibles y sobre todo en cuanto a la técnica. Entonces, nada más una recomendación bibliográfica única podría ser, yo he apuntado por aquí algo, ¿no? Identificación y conservación de fotografías, tal, pero una obra, así, bien. Esto es como elegir entre el padre y la madre. Es complicado. A ver, ahora mismo es cierto que he puesto muchos ejemplos. He de recomendar sobre todo, tengo que recomendar muchos, pero un manual a nivel de usuario, me refiero, que entiendo vuestra necesidad de tener algo que sea rápido, que sea, por ejemplo, el manual de Rosina Herrera, que se publicó, creo que fue. Está muy bien, porque toca de una manera muy concreta lo que es la identificación, ¿vale? Y se mete en el tema de conservación e incluso de restauración. No sé si sabes, no recuerdo bien el... ¿Perdón? Ay, lo siento. De que estoy recomendando el libro de Rosina Herrera, ¿vale? Lo pueden encontrar. Es conservación y restauración, creo, de fotografía. También, por supuesto, tengo que recomendar los libros de Pavao. Si conocéis a Luis Pavao, ¿vale? Yo creo que eso, quien trabaja en fondos fotográficos, creo que es manual de cabecera, ¿vale? A Bernal Lavendrín. Pero bueno, a nivel, porque es que tampoco, no sé si conocéis el libro de Lavendrín, el de reconocer fotografías, y para la identificación está muy bien. Y si quieres ahora, me pasas tu teléfono, lo que sea, yo te paso una bibliografía entera. Pero que, aprovechando con la pregunta que tú has hecho, que es que eso me lo hacen muchísimo, cuando damos cursos siempre, lo primero nos dicen, por favor, pasadnos bibliografía. Por favor, necesitamos tener las ideas claras porque la identificación, como tú bien decías, es fundamental, pero tanto para los conservadores, porque yo cuando llego a una colección y tengo que hacer una valoración de la colección entera, yo no me puedo meter a mirar fotografía por fotografía a ver cómo está. Al final son las herramientas que hacen los departamentos de descripción, con una buena descripción, sabiendo, vosotros tenéis, los que hacen descripción tienen que saber perfectamente identificar esas alteraciones, porque si esa alteración está puesta en esa base de datos, a mí como conservador me va a dar pie a poder hacer una muy buena planificación. Ahora, lo estábamos hablando antes, creo que fuera en el desayuno.
Considero que sería necesario, además de, como tú bien dices, tener bibliografía, que vosotros, la gente que trabaja con colecciones, tuvierais bibliografía, sería importante que se hiciera, sobre todo para los personal de la Administración, que se hicieran unos cursos previos, es decir, que hubiera como una formación, como vas a trabajar en una colección fotográfica, pues necesitas esto, pues tú, como sacarte el carnet de conducir. Es decir, un mes de cursos específicos en enseñarte a identificarlo, ¿vale? Identificar procesos, alteraciones y conservación. Eso esperemos que en un futuro se hagan propuestas y se hagan así. No sé si te he contestado. No hay problema. Lo que se ha puesto se pasará. Pues yo creo que ya damos por concluida. Se están grabando las ponencias, como han dicho esta mañana el director general, y se colgarán próximamente en el portal de archivos, con lo cual ahí tendréis material, porque además Rubén ha puesto bibliografía. Entonces, estará a vuestra disposición. Pues damos ya por concluida la mesa redonda, con esta tormenta de ideas, y ya está. Muchas gracias.